Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Kerem Bürsin, quien se ha convertido en uno de los actores turcos más populares de Magazine en Español País, es el protagonista de este número de septiembre de la revista Vanity Fair que se publica en España. El protagonista de la serie Love is in the Air lo conoció en un yate a orillas del Bósforo y concedió una larga entrevista a este medio en un entorno idílico, donde el actor habló de su carrera, su familia y sus sueños. Después de establecerse durante 11 años en su ciudad natal, Estambul, y viajar por medio mundo con su familia, está viviendo uno de sus momentos más dulces. Es el actor más exitoso de su país y uno de los actores con mayor proyección a nivel internacional. Su familia lo mantiene activo. Ellos son tu pilar, una parte importante de tu vida y tu mayor apoyo en esta fase de éxito arrollador. Un éxito que al principio no creían posible. Él siempre quiso ser actor y cumplió con creces su sueño. Además de ganarse la vida con una profesión que le apasiona, Kerem Bürsin ha conseguido darse a conocer en todo el mundo. Sin embargo, todavía le quedan muchos sueños por realizar. Desde pequeño quería ser ese actor turco que trasciende las fronteras de su país. Soy turco, pero interpreto a quien quiero. No quiero limitar mi carrera a determinados papeles solo porque alguien piense que puede hacer precisamente eso, así que es genial que esto suceda en la televisión turca. Porque hace 30 años esto era imposible y porque ser global significa poder trabajar y crecer desde tu propio país. Aunque ahora es un actor de mucho éxito, sus inicios no fueron fáciles. Su padre no creía en este camino y quería que continuara sus estudios para tener un lugar más seguro. Les dije a mis padres que quería ir a la universidad y hacer algo relacionado con la actuación. Lo recuerdo bien. No lo tomaron bien. Mi madre me apoyó en silencio, pero mi padre me dijo que no lo imaginara. Entonces decidí ir a Emerson en Boston, y les dije que me dedicaría a marketing. Porque allí tenían un excelente programa de marketing y el plan B estaba funcionando. Pero en realidad era exactamente lo contrario. Desde pequeño nunca tuve un plan B. Luego, cuando no estaba seguro de si las cosas iban a funcionar, apareció el plan B, explica. Siguiendo las palabras de su padre, Kerem se matriculó en la universidad para completar sus estudios. Actuar era su mayor pasión y no tenía intención de dejarla. Poco a poco se fue convenciendo de que ese era su camino, y en el último año de estudios confió sus planes de futuro a su madre. Mis padres vivían en Malasia en ese momento, y yo había decidido mudarme a Los Ángeles para mi último año de universidad. Mi madre vino a visitarme y estábamos conduciendo cuando le dije que actuar era mi prioridad, y ella no podía negarle que hiciera realidad su sueño. Su madre lo apoyó para probar el mundo de la interpretación, pero tenía una condición. Me hizo prometer que no terminaría en una de esas terribles películas de bajo presupuesto. El actor, entre risas, contó que fue a México a rodar Sharktopus con Roger Corman, el rey de la serie B, y afirmó: si amas el cine, te encantará Roger Corman. Jack Nicholson empezó con él, Ron Howard. Él empezó con él, incluso James Cameron empezó con él. Todos empezaron con Roger Corman, justificó el actor que no desaprovechó esta oportunidad, pero la oposición de su padre no fue el único obstáculo que tuvo que superar el actor, al tener que defender sus raíces durante los años de trabajo en Estados Unidos. Kerem no estaba dispuesto a renunciar a sus raíces y por mucho que le insistieran, no abandonó esta decisión. Cuando vivíamos allí, me decían que cambiara mi nombre. Insistieron. Amigo, eres estadounidense. Y yo dije, soy turco. Me miraron y dijeron, está bien, ¿qué pasó? ¿Hiciste esto en Turquía? Risas. Era como un pez persiguiéndose la cola, surgió de la nada, dijo el actor. Aunque tuvo problemas con su nombre en Estados Unidos, cuando regresó a Turquía, enfrentó problemas con su idioma y acento. Cuando comencé a trabajar en mi país tenía acento americano y me seguían diciendo eso. No fue fácil, pero él no se rindió y logró superarlo. 11 años después esto sigue siendo una simple anécdota.
Ya estoy pensando en turco, por lo que fue un gran cambio de mentalidad hablar inglés y olvidar una palabra y pensar, maldita sea, ¿cuál es esa palabra turca? El actor, que espera seguir creciendo profesionalmente tanto en Turquía como en el extranjero, afirmó, mi idioma es muy rico y creo que es necesario leer mucho, explorar, aprender nuevas palabras.